Cuando llego a La Habana, llego definido por completo a trabajar en La Habana, en la comedia. Era la idea. A ver, que todavía no se había tomado la decisión total. Llego a La Habana y ser en La Habana, llegar un oriental a La Habana sin cambio de dirección, con una dirección de Oriente. Yo a veces el otro día hice un escrito que lo puse en una página mía y digo, bueno, aunque mi pasaporte diga lo contrario, esta no es mi primera emigración porque ya yo fui emigrante dentro de mi país. Tuve que ir de una zona donde no tenía nada a tratar de buscar un desarrollo y una luz que no la tenía, ¿no? Profe, lo puedes mover ahí. Lo tengas ahí. Voy a prender el audio por live. Perfecto. Estamos escuchando por ahí que ya nos deberían de estar escuchando. Bueno, señores, estamos live para nuestros hermosos Patreons, que desde aquí les mando un gran abrazo a todos los que estén por ahí escuchando ahorita o después, porque sé de gente que después se pega el link más tardecito cuando le dé tiempo. Así que nada, esto es algo que vamos a estar haciendo ya constantemente, que todos los lives, o sea, que todas las grabaciones van a tener su versión en vivo, que vamos a dejar por un tiempo limitado, no va a quedar todo el tiempo, para que puedan ver así la entrevista sin ningún tipo de cortes. Y ya después cuando salga, bueno, la pueden ver editadita y bonita, con musiquita y presentación. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo estamos ahí, Adrián? ¿Todo perfecto? Ya estamos listos, ya está todo andando. Así bueno, que podemos arrancar cuando quieras. Arranquemos. Nada, muy contento acá. Otro invitado de nuestra bella patria hermana, Cuba. A veces no sé si la hermandad está por las razones correctas, pero definitivamente nos ha unido mucho. ¿Okay? Así que bueno. Dependiendo de dónde nos encontremos. Así mismo es. Y también nos ha estirpado mucho también. Sí, pero bueno, ya para formalizar, bienvenido Ramón Mustelier a Chiste Interno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Gracias. Qué bueno estar en Chiste Interno y sobre todo que las personas que nos están escuchando por interno ahora, que sepan que bueno, porque yo decía, y podría llegar porque los chistes son internos, pero afuera hay un agua terrible. Sí, está lloviendo. Externamente está bastante mojada la situación. Sí, en la grabación anterior se nos fue la luz un par de veces. Pero estás feliz, tú estás orgulloso porque diga eso sí. Sobrevivimos. Bueno, menos mal que no estaba aquí, si no hubiese sido fue por el cubano. Bueno, había un venezolano, así que hay 3 venecos y un cubano. Yo creo que sabemos a quién echarle la culpa. Sí. Ramón, ¿cómo está todo? Bien. Todo bien, gracias. Un placer y qué bueno aceptar la invitación de ustedes y compartir con su público, el público venezolano que forme parte también del público de Mustelier. Sí, claro que sí. Bueno, te cuento un poco mi experiencia contigo. Es que voy a este showcase que sucede aquí en Miami una vez al mes que se llama Latinos Comedy. Nuestros grandes amigos de Latinos Comedy. Ahí está Ramiro, ahí está Manu, un grupito increíble de gente que está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, ellos nos invitaron, decidimos ir. Esto no soy yo. Y llegamos al evento y me dicen, mira, prepárate porque esta noche se presenta Ramón. Y yo dije, ¿quién es Ramón? ¿Quién es Ramón? El del camión. ¿Tú no sabes quién es Ramón Mustelier? No puedo creer. Entonces para los cubanos era como casi una ofensa de mi parte no saber quién eras tú. Y lo confieso, no sabía. Entonces dije, bueno, dale, vamos a ver qué tal Ramón. Hasta ese set. Y te montaste esa noche, cerraste, muy inteligente de parte del equipo Latinos Comedy. Y como se dice en Venezuela, la partiste. O sea, reventaste. Y yo tengo muchos años viendo comedia y viendo comediantes. Y yo puedo ya detectar cuando a alguien le va bien, pero es un novato que simplemente tuvo una buena noche o tiene talento, o cuando está bien frente de algo más cercano a una leyenda. O sea, yo no, eso de leyenda ya no me suena. Me parece que la terminología es más un poquito de nivel o de experiencia, porque ya
ya la leyenda ya me suena a una edad determinada. Sí, puede ser, No hay pero suficiente pelo blanco como para ser leyenda. No, todavía no hay tanta decoloración pilosa de melanina, así Pero- que todavía estamos bien. para allá vas, No, para allá vamos todos. No hay que no desesperarse. mucha gente está yendo para ser leyenda. O sea, están yendo a la vejez, pero no para la leyenda. No, pero Y- para agregar qué increíble ese set, brother. O sea, que volteaste al público de un trancazo. Fue increíble, de verdad. Y cuando me refiero a leyenda, para aclarar ese término, porque entiendo el punto de, bueno, la leyenda también tiene que ver con muchos años de experiencia, es un tema de el nivel del manejo del control de la situación, de la tarima y del público. Mostraste una experiencia y un talento que yo decía, bueno, obviamente al mismo volteé a Katy y le dije, tiene que ir para el podcast. O sea, como que esto tiene que pasar Para mí. inmediatamente. No, para mí, bueno la experiencia de poder haber tenido esa percepción y análisis de ustedes, de poder entonces ganarme la posibilidad de poder estar acá Sí. y de Ganar. y de debatir y hablar un poco sobre el humor y la comedia. Sí, Sí, bueno, de eso se trata el podcast, así que esto va a estar muy divertido. Y quiero empezar un poco por qué estás haciendo ahorita en comedia. Me comentaste que te presentas los fines de semana, diste un dato ahí interesante que los cubanos aman la comedia el fin de semana, pero nosotros nos encanta un lunes, un martes, un miércoles. así es. Yo lo he comprobado acá porque he ido a algunos circuitos de amigos venezolanos y colegas que a inicios como cuando llegué, porque soy apenas un feto de ciudadano, ni siquiera residente, pero Sí. tratando de hacerlo en el limbo de que ya que estamos en Astro Estudio. Yo siempre digo que estoy como un planeta orbitando a ver en qué galaxia caemos, pero ya sabemos que estamos aquí. Sí. Y sí, hacemos los circuitos, los cubanos hacen muchos circuitos los fines de semana, lo que le llaman circuitos, pero más bien son shows, que son los viernes y sábados. Lo que sí me di cuenta de que hacían comedia, los intermedios, los miércoles, los martes, los jueves, son los venezolanos, argentinos, colombianos, hacen circuitos, pero para un cubano salir, el cubano sale esos días. Claro, no sale. No, el cubano sale los fines de semana, viernes, sábado. Interesante esa pequeña diferencia cultural desde el punto de vista, digamos, del venezolano o de la escena de comedia en general. La razón por la cual de repente nosotros tenemos un showcase los miércoles es porque probablemente eso un fin de semana no va... la gente va a querer hacer algo más interesante que ir a ver a 5 comediantes. Yo no lo comparto, yo vería comediantes todos los fines de semana, pero creo que hay algo de eso, como que bueno, la semana es para reírse y el fin de semana es para rumbear, cenar, para rumbear. Y otras cosas. Bueno, el cubano va a rumbear así de esta forma. El cubano creo que agarra la semana para trabajar y para buscar Como debe ser. Para buscar las balas, decimos nosotros, que se van a tirarlo a gastar el fin de semana. Y pues para allá van los viernes y eso. Hay algunos cubanos que ya tienen un poco con otros comediantes y otros circuitos que ya sí lo saben, y entonces van a verlo algunos días de semana, entre martes, jueves y demás. Pero ya son como consumidores de teatro. Claro. El otro tema de los fines de semana es el consumo de bebidas y comida. Cuando tú vas un viernes, un sábado, probablemente vas con más ganas de gastar, consumir, pides tu botella. Creo que esas ganas se la aguanten cubanos hasta el fin de semana. Nunca la usan. No la usan durante la semana porque cuando llega el fin de semana no se le quita la gana. Quiero decir... Siguen igual de apretados. Que el cubano se le quita la gana el fin de semana, quisiera que el fin de semana durara más. Claro. De hecho, tengo algunos amigos que me dicen, oye, yo no sé, pero me parece que el fin de semana está muy corto, vamos a tener que empezarlo de jueves. Bueno, está bien. Sí, Está bien. esto tiene que empezar de jueves, el viernes nos quedan pocos días. Claro. Son solo 2 días, en verdad. O sea, Sí, viernes y sábado. Ya sí, los domingos deprimen un poco. Pero yo creo que la comedia se disfruta un poco más cuando sabes que el día siguiente puedes despertar un poco más tarde y puedes pasarla bien. Yo creo que hay algo de eso también, ¿no? De que hace que los fines de semana tengan más... Sí, Más vida. La comedia es preparación
hay veces que cuando uno va a hacer entre nosotros, ¿no? Hay veces te dicen, bueno, dale, para que salga, porque la gente piensa que algunos, te estoy hablando de referencia al público cubano, a veces dicen, dale, vamos, que tienes que trabajar la hora, porque tienen ciertos guiones o una parte donde hacer, y entonces están comiendo, y dicen, dale para que trabaje. Y tú dices, no, yo no puedo trabajar. Y dice, ¿por qué yo no puedo trabajar? Porque están comiendo. Y sí, ¿qué tiene que ver eso? Y el mismo instrumento que hay que para comer es el mismo que hay para reírse. Claro. Entonces tú ves un humano con la capacidad de comer y reírse a la misma vez. No puede ser. Bueno, Entonces, ojalá que no. Déjalo Por el bien que estás andando déjalo que frente. comas y después entonces trabajamos. Es preparación. Sí. Qué increíble como desde el punto de vista de comediante uno tiene que estar muy pendiente de todos estos detalles. Hace poco en la entrevista con Ángel, él hablaba de a veces las licuadoras, ¿no? Que prenden, que están haciendo cóctel, tú sabes, ahí arrancó la licuadora y eso te arruina el momento. O no sé, la temperatura. Yo a veces veo muchos comediantes muy pendientes de la temperatura del lugar. Y ya va, esto está muy caliente, la gente no va a estar disfrutando si hace calor y están sudando, súbanle al aire. Ese tipo de cosas como que son tan importantes para crear el momento ideal para poder reírse. El último, el clima último de lograr el éxtasis de la risa. Sí. Sí. Sí, claro. Hay veces que lo único que hace falta en eso es que haya un DJ cuando te ponen la licuadora, que te ponen el sonido de tum, digo, bueno, que baje el nivel ahora y que hable la hermosa, ¿no? Literal. Estimado público, esto Sale el pelotón. porque no se va. Y cuando sucede algo que son en la parte, por ejemplo, de esto del stand-up, cuando las personas van a verlo, están muy que concentradas en todo, te dejan hacer, pero hay veces que hay público de estos que interactúan y que tú tienes que cambiar, hacer algo, Sí. en desviar precisamente, en preparar el clima, porque hay veces que está trabajando, pero puede haber una mesa o algo que tiene un nivel de ruido. de ruido un poquito alto, y entonces tú tienes que hacer referencia, volver, bueno, para eso Es un trabajo, un arte. Sí. para eso lo hacemos y somos comediantes, así que tenemos que... Esa es parte del trabajo, pues. Así mismo, tenemos que saltar todos esos obstáculos. Y yo creo que un comediante exitoso, talentoso, se define también un poco en su capacidad de poder manejar momentos un poco que van en contra, ¿no? Ya sea por un ruido externo, un público hostil o algo que esté pasando que rompa esa energía, y el arte está en cómo yo trato de recuperar ese momento y ganármelos de nuevo. ¿Cómo trata de vestir la situación Sí. de que no predisponga el público y siga en tu nivel de diálogo al mismo nivel que estaba? Es difícil, Es pero difícil, sí. pero se puede. Pero claro, no, y tienes que tratar de hacerlo. Bueno, un ejemplo, repito, aunque no es que había audiencia hostil, pero cuando te vimos en Latinos Comedy, había ruido, había como energía, había elementos que podrían distraer, y tu energía no es que llegó aquí la fiesta, llegó a hacer ruido, ya. Tú entraste con una energía, pero no sé, es como casi un talento de que la gente entendió tu energía y se pegó a esa vibra. Y fue un manejo ¿Sabes qué magistral. fue para mí, aquí, Sí. aquí fue en donde fue tu cara. O sea, porque tú no fue tanto lo que dijiste, porque tampoco es que dijiste mucho montándote, pero fue como que tú viendo alrededor del cuarto, disfrutando el momento, cagado de la risa, que fue como que atrajo la atención de todo el público, como que fuck, este carajo hace algo de pinga. Y eso es muy poderoso. Me encantó eso, me encantó Vale. esa palabra. Me encantó esa palabra, porque eso para el venezolano es bueno igual que para nosotros. Y dijiste, claro, ese carro se montó ¿de qué? ¿Dijiste? De pinga. De pinga. Eso es. Sí, eso. Cada país con sus palabras. Sí, claro, no. Sí, sí, Pero sí, esa no. es internacional, ¿eh? Sí, esa es internacional. Pero así te montaste. Esa la usan. Es internacional. Esa la usan hasta En Brasil. en Brasil la usan. Sí.
Así que se la toman, en Brasil se la toman. También. Bueno, en todos los países, depende de Bueno, los sí, países. se la toman porque es una bebida. Sí. Y, Exacto, en Brasil. y otros se es la una toman bebida muy en serio. Y entonces van a decir, mira lo que están hablando en vez de comedia, están hablando de pingas. pingas. Pero bueno, vamos a aprovechar y hacer la primera pausa para hablar de dos cosas muy importantes. Primero, Ramón, este estudio que se llama The Astro Studio es el patrocinante oficial de este hermoso podcast porque, bueno, nos importan las cosas bien hechas, de calidad y bueno, ya saben, aquí está Adrián, que es el maestro de operaciones de este lugar. Y nada, aquí se hacen podcasts, no solo este, sino muchísimos otros podcasts interesantes y que la gente comenta y le gusta. Y tenemos del otro lado la sala de audio, que también hacemos grabaciones y audios y todo tipo de cosas relacionadas al audio y a la música. Así que nada, si les interesa y están en Miami y quieren producir un piloto, hacer un podcast, que obviamente no quiero que sea de comedia, eso está prohibido, pueden escribir a theastrostudio.com y ahí estaremos listos para ayudarlos. Así que nada, ya lo saben. rodeado de profesionales estamos, así que 100% profesional, claro que sí. No, en verdad con Adrián aquí uno se siente que todo está bajo control, realmente. Así que eso Por se ahora. aprecia. Por ahora. Esto- Incluso cuando se va la luz. Incluso Sí, cuando sí, se va la luz. Y por supuesto lo otro que quiero hablar es de Academia Chiste Interno, que es algo que te quiero preguntar después a ti porque sé que en tu carrera también dictaste cursos de comedia, pero algo que estamos haciendo con el podcast es aprovechando el interés que hay en la comedia para darle espacios a personas que puedan interesarle el hacer cursos o incursionar en el mundo de la comedia, que tenga un lugar donde empezar y aprender. Entonces hemos hecho una serie de cursos online, on demand, pregrabados. Los que hemos hecho hasta ahorita son con Rubén Morales, que son Aprendo Stand-Up y Acelerador de Chistes. Son cursos de aproximadamente 90 minutos que entras, obviamente los tienes que pagar y después ahí haces toda la experiencia del curso y realmente los comentarios que hemos recibido y el feedback de la gente que los ha hecho han sido muy positivos. Y creo que la mejor manera de venderlos es, si te interesa la comedia y crees que hay algo interesante como carrera para ti en este mundo, es una excelente manera de empezar haciendo unos cursos que te guíen un poco con la terminología, los métodos, como que la información básica para que después de ahí te atrevas a ir a un open mic o hagas un curso privado con Rubén o con quien sea y empieces a crecer en tu carrera. la base es muy bueno. Cuando hace varios años, que no vamos a hablar de cuánto para no viajar en el tiempo, surgimos y comenzó el movimiento humorístico que uno empezó en Cuba desde la universidad viendo. No existía ni tuvimos. Después, al cabo de los años, sí fuimos a una escuela de teatro que nos sirvió muy bueno en el LISA, en el Instituto Superior de Arte. Habían unos profesores que amaban, tenían aprecio por el humor. Y entonces fueron dando algunos cursos que uno sí ahí se fue preparando más profesional en cuanto a cursos de vestuario, dicción, utilización de músicas y demás. Y eso fue más o menos una escuela. Pues tener esto ahora de que le hablen a uno de las premisas, de la forma de hacerlo, eso tuvo que aprenderlo uno. Así que Claro. súper muy bueno de que conté con la posibilidad de tenerle estos cursos. Sí, son muy valiosos, la gente lo aprecia y creo es lo que tú dices, que hay cosas que de repente uno puede tardar años como comediante en descubrir y un curso te los puede explicar en Claro. 20 minutos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que ya... Igual tienes que trabajar tú también. Igual tienes que ¿no? trabajar y montarte, pero ayuda muchísimo porque mucho... en el arte a veces es complicado, en cualquier tipo de arte, entender que detrás de ese arte hay una técnica y una disciplina. Sabes que ahorita te estás escuchando a escribir el curso y yo creo que la mejor manera, usando una analogía con la música, es te doy los 4 primeros acordes, ve y toca guitarra un rato. Y Exacto. seguro vas a descubrir un montón más. Pero Tal cual. necesitas esos primeros 4 como para sentirte en confianza. Y ver, el que quiere, sobre todo el que quiere ver comedia tiene que ver muchos comediantes. Sí. Porque luego te vas identificando con quién o qué ver de quién que me gusta. Qué estilo, O muchas veces sí. los estilos y muchas veces que nosotros los comediantes a veces tocamos temas que lo tratamos pero no profundizamos en él, sino
que vamos hablando de algo que ya tenemos la rutina creada y dejamos una idea que está ahí, que a veces tú dices, wow, dio una idea. Está ahí una idea, pero no la trabajó. Siguió con todo, se olvidó de eso, nunca más lo tocó, pero dejó algo. Es como el crecimiento del árbol que va desarrollando como todo. Ramas, sí. Va desarrollando ramas y tú dices, contra, pero por aquí es otra. Sí. Qué cool eso que dices, porque sabes que muchas veces preguntamos si ven o no comedia y es común la respuesta de que no quieran, que comediantes no quieran ver a otros comediantes para no dejarse influenciar. Pero eso me parece súper interesante porque es como buscar inspiración en cabos sueltos que nadie exploró. Es un error. Sí, ojo, yo no lo veo como un error, sino lo veo como hay un momento para todo. O sea, si tú estás empezando en la comedia, que tú decías, yo no voy a ver ningún tipo de comedia para no influenciarme, entonces no estás partiendo de nada. Es como el músico que diga, yo no escucho música de ningún tipo para no influenciarme. Entonces te estás engañando a ti mismo porque todo parte de una influencia. Y creo que muchos comediantes que yo he visto que me gustan empezaron siendo comediantes que básicamente imitaban a otros porque estaban influenciados. Siempre imitamos a alguien. Exacto. Claro. Y después ahí buscaron su propia voz. Entonces yo sí entiendo, y ahí es el punto que te digo, que después de que ya tú te descubriste como comediante y tienes una carrera, de repente decías, ya yo no consumo tanta comedia, ya yo sé lo que soy, ya yo me descubrí y trabajo mi comedia. Yo puedo entender eso, pero alguien que desde el punto cero, que nunca ha hecho nada, nunca le gusta, no vea comedia por decisión, me parece absurdo. Bueno, a mí me parece que ver y nunca puede, yo en el punto de vista mío personal, ¿no? Porque tiene también humoristas que te atraen o propuestas que te atraen y debes verla, porque también hay muchas cosas novedosas, como te digo, que tú debes ver, porque en realidad somos unos eternos aprendices. Claro. Siempre uno tiene que estar constantemente buscando en perfeccionarse. Entonces hay que buscar en ser mejor. ¿Y cómo buscar ser mejor si también existe algo comparativo donde te debe ver y ese tengo que ponerme las pilas? No por nada, sino porque tengo que hacer algo nuevo, algo novedoso, algo que quizás tenía idea, pero míralo aquí. ¿Dónde era que si la tenía, por qué no desarrollarla de esta forma? Sí. Otro argumento que se utiliza que es el de no veo comedia para no influenciarme, porque si lo estoy escuchando después hago un chiste muy similar y va a decir que me copié. Entonces prefiero no ver para que yo estar seguro de lo que voy a decir es 100% mío y original. Lo que creo que ahí donde está la falacia de ese argumento es que más bien a veces tú tienes que ver otros para saber y que este ya lo hizo, así que sabes, como que a veces es, si no estás viendo comedia, vas a hacer un chiste muy similar a otro comediante porque la originalidad realmente no es tan radical como tú crees. Sí puede pasar que a un comediante se le ocurra el mismo chiste que a otro sin haberse visto. Dicen que los genios coinciden, no obstante a eso, hay temas y hay momentos en que hay temas que son comunes y lo vamos a tratar todo, lo que no de la misma forma. Sí. Porque es común y es normal que lo tratemos porque lo vivimos y nosotros lo que hacemos es catarsis en público y a veces coincidimos en temas pero no expresados de la misma forma. Tal cual. Pero ¿no sientes que hay como una especie, y lo entiendo, como de sobrevaloración a que esa idea es mía y si a otro alguien la dice se copió? O sea, automáticamente la acusación es que esa persona se copió y no se atreven a pensar tan sencillo como que pudo haber simplemente tenido la misma idea que yo. Es que pasa es lo que tú dices, Ramón. O sea, como que un caso súper extremo, pero la pandemia. Es como, coño, obviamente a dos comediantes que no se han escuchado se les van a ocurrir chistes similares sobre la pandemia. Tal cual. Obvio. Tiene que hablarlo porque lo viví, porque eres normal, porque lo estás viviendo, porque no lo vas a tocar. Claro. Sí. Los huracanes, los problemas de matrimonio, todos son comunes. Hay veces que se diferencian muchísimo, por eso yo trato de contextualizar mucho y a veces buscar yo trato de contextualizar y buscar puntos de vista absurdos y comparativos donde sean semejantes para todos. Es decir, que cuando hablo de matrimonio, el matrimonio es el mismo donde quiera que sea el matrimonio. Todo el mundo
tiene matrimonio y creo que ninguno escapa de los problemas comunes de matrimonio. Y cuando uno los toca, ¿cuánto no han tocado? Lo que está en la forma de decirlo y hacerlo. Tal cual. Pero coincidimos, los comediantes coinciden muchas veces, igual que los músicos y esto en una temática o algo. Lo difícil no, sino lo que no es ético ni profesional, que hay veces que sí te das cuenta de quiénes son y sabes cuando vea algo dice quién es el creador, porque tú sabes quién es el creador y quién es el imitador, porque eso se sabe, ¿no? Profesional se sabe quién es creador y quién es imitador. Sí, pasa muchísimo. Yo creo que ahorita con el tema de las redes sociales y que hay mucho contenido, se ha perdido un poquito el valor a la originalidad. Entonces puedes ver a influencers, como se dice, viendo un video que le va bien de otra persona y haciéndolo exactamente igual al guión perfecto porque saben que eso le va a ir bien. Y es una cuestión que tú dices, ok, se perdió un poco el valor de la originalidad. Es un los tema comediantes, complejo. yo creo que los comediantes en general sí son mucho más, le tienen pánico a pensar que alguien pueda pensar que ellos se copiaron del material de otros. O sea, Sí, claro. Tienen mucho cuidado. Están teniendo, en su mayoría, hasta te podría decir que son paranoicos con el tema de sentir que su material es único y original. Pues claro que sí. Además está confiado. Cuando llegas al escenario está confiado de lo tuyo, de lo que tú haces. Está confiado de que vas a hacer en el escenario tu creación, lo tuyo. Y no puede, me parece que hay veces que coincidíamos, te pongo ejemplo de comediantes que tenían función que no eran de hacer chistes. Yo he trabajado muchísimo el monólogo, tengo algunos chistes, pero no soy como que, me gusta vincularle un chiste o dos dentro de una rutina, pero no hacer chistes y chistes como tal, no sé. No me vienen mucho y no me gustan como que hacer muchos chistes. Si estamos entre varios comediantes, sí. Claro. Bueno, tú haces uno y esto, pero por eso me gusta hacer lo que son más monólogos. Pero antes, cuando se hacían esto de chiste y chiste, estaba uno pendiente al otro, de que yo lo veía, de pendiente al otro, y dice, ¿cuál hizo? ¿Cuál hizo? ¿Sobre qué hizo? Claro. Este lo hizo. Y yo no puedo estar en eso, yo tengo que estar en un escenario si está todo el mundo trabajando. Pues yo estoy sentado, relajado, bueno, te toca tu rutina, sí, yo estoy disfrutando o no, bueno, está bien, ok, ya, no estoy pendiente que si el otro, eso es. Sí, se te vuelve loco, literalmente. Sí. Mira, vamos a saltar un poco atrás y ir a Cuba y entender un poco. No puedo. Mentalmente nada más. ¿No puedo o no quieres? No puedo. De Cuba quiero ver mi familia, pero claro. De Cuba quiero ver mi familia. Eso sí, eso es innegable. Mi familia, mis amigos, pero ya, estoy aquí. Estás aquí. Ahora, pero quiero estar allá y allá y allá. O traértelos. Sí. Sería lo genial. Sí, no es tan fácil. El tema migratorio siempre es complicado. E incluso para la gente que lo decide hacer por razones personales y no simplemente huyendo de nada. Pero justamente te quería preguntar. Sí. De tu origen en Cuba, ya un tema interesante que quería mencionar es con el tema de los acentos, ¿no? Sobre todo acentos de otros países, uno tiende a simplificar y decir, bueno, los cubanos hablan así, y los argentinos hablan así, y los mexicanos hablan así, como uno lo vio en las películas de Disney, qué sé yo. Pero la realidad, usando el ejemplo venezolano, que es el que conozco, un maracucho, de un oriental, o un gocho, o un caraqueño, cifrino, como nosotros, hablamos muy distintos entre nosotros y tenemos acentos y maneras de comunicarnos. Y yo te escucho a ti y no siento el acento cubano que Disney me enseñó. El acento cubano nadie me cree, incluso no. Hay algunos, a veces yo soy un poco más, yo soy a veces un poco pausado, y el cubano sabe que es
Mientras más rápido hable, es la regla de comunicación. Pero nos pasa igual, no hablamos iguales. Yo tengo un poco que quizás a lo mejor esa pausa del lenguaje me haya dado posibilidades de hacer algunas entonaciones y demás de otro tipo de forma de hablar. En el cubano nos pasa igual. El habanero no habla igual que el oriental. Tú eres del oriente. Yo soy del oriente de Cuba. Yo estoy... De hecho, mi lenguaje el lenguaje guantanamero se entiende mejor y se puede comunicar mejor con un dominicano y un puertorriqueño. De hecho, Guantánamo, la punta de Maicí, creo que de la punta de Maicí a Puerto Rico hay menos distancia que de la punta de Maicí a La Habana. Y se siente. Yo iba a decir más que sentí como un tumbado dominicano, pero sí. Es distinto igual. El habanero te habla de poco, porque yo viví en La Habana, estuve en La Habana viviendo, entonces el habanero te habla que tienes una onda, o el habanero dice, papi, estamos, vamos a ver, el habanero tiene polvo, te dice polvo, el guantanamero te dice polvo, sin embargo el habanero... ¿Y puerco? ¿Cómo dice? Puerco. El habanero come puerco y el oriental macho. Ahí está. Es el mismo puerco lo que se dice macho en oriente. Claro. El oriental omite muchas heces. El habanero es de pronunciar las heces bien y el oriental las heces se las come. Bueno, como dice uno come de todo. Pero el guantanamero te omite ese, no te dice... tu haber, la R la cambia por la L. Tu haber, vamos a hacer un poco que muy puertorriqueño en esa parte. El santiaguero la L la hace IE, como la gente del Cibao de Dominicana. Mujer, vamos a ver qué vamos a hacer. Mujer, vamos a ver qué vamos a hacer. Eso es una onda de oriente, pero que se puede fundir con dominicano. Y los acentos del dominicano es que uno está hablando, y entonces el dominicano es un tipo que te va hablando muy parecido a Guantánamo, pero que te habla un poquito más rápido. Y uno, el puertorriqueño, la gente de Puerto Rico que uno pone, y te puedes ponerla aquí, podemos hablar de todo, porque sabes que en Puerto Rico, papi, ahora no es nada que estemos aquí en el podcast tuyo, sino es que nosotros le estamos dando duro donde es. Cabrón. Sí, cabrón, para todos los mamabichos esto, ¿eh? Perfecto. Eso. Hace poco tuvimos a Chente y siento que volvió. Sí. El argentino, pues el argentino es un poco suave, que uno que a veces que yo voy a hacer ver argentino, hacerme pasar ver argentino, no sé, hostia, tío, o un español de esto que a veces te dice que no es como el andaluz que a veces podemos hablar, claro, y comentar aquí entre nosotros. Bueno, perfecto que fuiste a España, porque ahí es otro de esos países donde ya uno puede, un andaluz habla de una manera muy particular, divina. Yo disfruto mucho un andaluz hablando, pero no es lo mismo que un español de Madrid o de Cataluña. El andaluz, que por cierto, eso están perdidos en Cuba, porque ahora en Cuba ni la luz anda. Sí, imagínate un andaluz. No. Dice, andaluz, se fue otra vez. Sí, no les va bien. Tampoco en Venezuela. Entonces, eres de Guantánamo. Guantanamero de campo. Explícame desde el punto de vista, o sea, naciste ahí, ¿cómo era, o sea, cuál era tu vida y cuál era tu norte? ¿La Habana era el lugar al que querías ir o ya querías migrar? Quiero entender un poco cómo era la vida en Guantánamo y qué estabas haciendo ahí. Creo que mi norte, aunque no lo había pensado, siempre fue el mismo donde estoy. Siempre. Claro, no cambia. Fue mi norte. Nada, la capital, uno vive de campo, yo soy de campo, pero si te podrás imaginar, tienes que imaginarte ahora, hacerte una ilusión donde nací, en el año 74, en un bohío de tabla de palma con piso de tierra, y habían unos sacos. Sí. Que eran como de hilo, y esos sacos se ponían encima del saco de papa, sí, así, pero se ponían encima del piso,
y las madres de uno le echaban, los rociaban con agua para que el polvo no levantar. para que no levantara el polvo, ¿no? Ese era el nivel de pobreza. Todo después fue cambiando hasta yo ver la ciudad. Y de ahí comencé. Yo decía, bueno, lo mío está en la superación, está en la ciudad. Yo no puedo ir yo para el campo no regreso después que fui a la ciudad. Y Cuando dices la ciudad te refieres a La Habana. No, yo fui de Guantánamo a otra ciudad que bueno, pertenece a Oriente, pero ya no estaba dentro del campo, sino estaba dentro de una ciudad de campo. Okay. Todo es relativo, ¿no? Era en Bayamo. Yo estuve hasta los 17 años en Guantánamo. Después estuve 5 años en Bayamo, en la ciudad de Bayamo, que para todos, bueno, los venezolanos, que es la ciudad de Bayamo, donde es cuna de nacionalidad cubana, porque fue donde se hizo el himno nacional de Cuba por todos los grandes que formaban patriotas y compositores cubanos, como Perucho Figueredo, José Joaquín Palma y todo lo demás, que José Joaquín Palma, además de eso, fue el creador o uno de los creadores del himno de Guatemala. Wow. Fue periodista, vivió en Guatemala, escritor y demás, y fue creador. Al cabo de los años se hizo un concurso en Guatemala de cómo sobre el himno de Guatemala, y escogieron la composición de José Joaquín, que luego, al cabo de los años, pues entonces se determinó, y él dijo que esa letra era la que hizo, porque eso fue anónimo. Ok. Fue anónimo. Bien, en Bayamo estudié. En Bayamo me hice... ¿Qué estudiaste? Me hice médico veterinario. Ok. Me hice médico veterinario en Bayamo. Y de Bayamo ya fue el salto. Yo dije, a Guantánamo, ya había salido de Guantánamo, llegué a Bayamo. Llegué a Bayamo y dije, no, de Bayamo el salto es a la capital. Claro. Porque en un país, no sé en Venezuela, pero en Cuba, si no llegabas y triunfabas en la capital, no podías ser reconocido. Creo que el objetivo grande de ser artista, que lo definí cuando terminé la carrera de veterinaria por un problema no tanto de, digamos que del gusto estético profesional, sino desde el punto de vista de la economía. En aquel tiempo un médico veterinario lo que ganaba era, no te puedo explicar, un salario ínfimo alante de un artista. Yo prácticamente trabajando nada más que el fin de semana, trabajando unas horas, en 4 semanas, pues ganaba el triple de un médico veterinario. Entonces yo había dado en la universidad algo de economía que sería tiempo invertido, ganancia obtenida. Si en menos tiempo tienes pues más ganancias, pues entonces ¿qué hago yo perdiendo el tiempo? Con estos animales. Con estos animales. Literalmente. Con estos animales que aquí no me dan nada, cosa que ha cambiado la realidad aquí. Estoy tratando de volver de nuevo a los animales, ¿eh? Claro, porque sí, aquí son un negocio sin duda. Sí, aquí estoy tratando de hacer lo contrario de lo que hice, pero bueno, como la vida es un ciclo, ojalá que me permitan obtener el título otra vez. Claro. Que eso es lo que persigo. Y ya, de Bayamo entonces pasé a La Habana. En La Habana, ahí estuve en mis primeros tiempos, conocí a mi esposa, formé mi familia actual hace 24 años y ya se acabó. No. Ya. No es que se haya acabado, ojalá, porque mi esposo no es mujer que la quiero dejar, pero... No, todo bien. Un chiste interno. Sí, claro. No le muestres a tu esposa esa parte. No. Mira, una curiosidad que me da es, me comentaste que naciste en el año 74. Sí. Eso te ubica cerca de los 50 años, por ahí, ¿no? No, cerca no. Exactamente. Ya crucé la cerca. Ya acercaste a la frontera. No. Pero por otro lado, eso quiere decir, y no necesariamente por razones positivas, que tú naciste y ya la revolución estaba activa, ya estaba controlando el país. Pero me interesa saber qué tanto había de exposición del resto del mundo. O sea, si tu mundo era
Guantánamo, ir a la capital y ahí se acababa la vida y la proyección, o si había algo más que te dijera, mira, fuera de esta isla hay más oportunidades, está Estados Unidos, puedes hacer otras cosas, porque a veces es difícil entender, a mi parecer, si estás adentro, entender el resto del mundo. O sea, tu mundo es el que tienes a tu alrededor. No es, será difícil para el que no haya desarrollado un poco, digo yo, de conocimiento, o el que haya tenido un poco acceso a quizá bibliografía, a ver cosas que yo, si estuvieses en el campo, a veces entiendo los míos por ciertas cosas, porque saben cómo expresar, pero no saben cómo van a llegar o cómo pueden hacer para llegar, porque también se han quedado ahí. A medida que yo fui avanzando, yo fui nutriéndome y viendo un poquito más lejos. Más lejos, porque es así, el pensamiento no se quedaba ahí. El cambio siempre lo vi fuera porque era posible. Cuando yo me gradúo, yo me doy cuenta de que hay un tope. Porque allá se daban, por ejemplo, te voy a hablar sencillo de mi profesión, médico veterinario. Yo termino mi carrera, llevando mi carrera, que la estudié como me gustaba la veterinaria que se ve acá, del médico, llevando y haciendo todos los análisis que había que hacer, microbiológicos, todos con guantes, todas las atenciones a los animales, medicamentos y todo. Y cuando me enfrento al mundo real práctico, te das cuenta que hay un tope donde ya hay un profesional no va más allá de donde tiene que puede ir. Es como el pelotero que llegue a no sé, antes de llegar a las mayores se quedó en AAA y hasta aquí llegué. No hay más. Pero sí puede ser grande liga. Y entonces eso mismo sucedía. Había un tope de llegada profesional donde más allá no había. Entonces eso es un estancamiento. Es un estancamiento en todo. Es un estancamiento en lo social, en lo económico, en lo científico, en todo, ¿entiendes? El arte que aquí está, y es lo que quisiera uno de sus países, en poder conquistar, en yo poder salir de mi Cuba, ir a trabajar a Venezuela y unirme contigo, a Dominicana, a no sé qué, a traspasarle. Entonces, para ir haciendo todos esos análisis, había que buscar cosas. Claro. Y el cubano siempre inventó en ver algo más allá, porque sabes que en Cuba la televisión y todo responde a un sistema. Uh-huh. Y entonces toda esa información que se lleva o se promueve es solamente lo que a ellos les interesa, no es lo que te puede interesar a ti en lo personal y en la búsqueda más allá. Entonces nosotros, para ver cosas de esto, el cubano siempre inventado. Estaba el que tenía una antena que la tenía escondida y grababa los programas de fuera y a través lo veíamos. Yo vi mucho, empecé a ver en tiempos atrás, veía muchos programas de aquí que se veían. Había un programa de Venezuela que a mí me gustaba porque se veía que eran qué locura. Qué locura, claro. Qué locura que se hacían cámaras ocultas, que cuando aquello en Cuba no se hacían cámaras ocultas. Y veía todos los programas que me reía mucho. Y entonces, ¿cómo lo veía? Si todo artista lo que debe tener es esa influencia de fuera, de ver lo que se hace, de demás, eso no nos llegaba. Eso lo podíamos ver nosotros a través de cosas que grabábamos. Sí, eso es qué locura con el inspector Rodríguez. Ustedes los mexicanitos se creen los buceadorcitos porque se creen las estrellas. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenido a Qué Locura. ¡Wow! Tienes medida. Decía, papi, porque ustedes los mexicanitos se quieren hacer la estrellita, pues me van a dar. Bueno, si me van a dar, dame. Entonces los buceadorcitos. Inspector Rodríguez, aquí lo tengo. Mira cómo fuerte, trascendió el inspector Rodríguez, era muy bueno, ¿verdad? Sí. Ese sketch en particular era muy, muy bueno. Volvió a Caracas. Y un personaje que creo que solo hizo eso. O sea, creo que él hizo otras cosas después, pero todo el mundo lo ve como el inspector Rodríguez. Así se quedó.
Wow. Sí, el repertorio hacía un personaje también que era el de los bigotes. Era como que decía, dale, vamos a ver, porque eso vamos a tratarle al aspecto que va. Qué bola. Chamo, qué increíble. Mire, ya que estamos en ese tema, ¿de dónde viene tu interés por darle risa a la gente y evidentemente imitar? ¿Sabes? Se pareciera que es algo que va de la mano. Sí, la imitación viene ahí, los acentos, comencé a ver la imitación por es un don muy personal, que a veces lo desarrollo mucho, otras veces no, otras veces lo tomo para chivadera y jodedera. Entonces, estaban los profesores, veíamos muchas películas de Cantinflas. Siempre la comedia me llevó. Entonces, en ese tiempo de universidad, que era joven, me influenciaba mucho ver las películas de Mario. De Mario Moreno. Sí, las películas de Mario Moreno. Y entonces ver esa onda de los juegos de palabras que me gustan mucho, hacerlo, se me desarrollan bien. El de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero decirle, cambiarlo. Los contextos de pregunta con respuesta, que son lo mismo, pero cambiar eso se me va muy, muy bien, es como un reflejo ya un poco que condicionado, ¿no? Y Cantinflas tenía una voz que era más... Yo vi aquello, onda cuando salía y... Si esto, no más que la chula, ¿no? Óndale, pues, y ahí no más que lo tienes tú. Y esa onda del tipo de onda a mí me iba bien. Fui viendo las imitaciones de Cantinflas, luego vi haciendo cosas de televisión y luego me fui al mundo. A medida que fui teniendo información de fuera, pues fui viendo muñequitos, presidentes que ahora lo puedo hacer y que en Cuba no podía tocar el tema. Yo tengo mucho en redes. Hay unas imitaciones de Raúl que se hacen, que la hago, está en los perfiles y la gente la toma, hemos visto. Baja el video y la sube. Esa onda de vamos a darle un poquito más de... pues, sí. Recuerdo cuando nos reunimos, estuvimos hace poco en un debate internacional y estuve hablando con el compañero Maduro por la herencia hijueputa que nos dejó Xavi Fidel. Que diga, pienso que mi hermano se equivocó. Es una palabra que no es. Dice el otro, ¡epa, Fidel! ¡Lo jodimos! ¡Qué belleza! Las tienes medidas, ¿Cómo haces para practicar esto? ¿Simplemente ensayo y error, escuchar? Sí, escuchar. Aquí ahora por el retorno, pero estaba otra cosa que hacía, ¿sabes? Que es más pausado, el de Nicaragua. Sí, Ortega. Él habla con... la onda de Nicaragua. Un proceso... Los yanquis, ¿dónde está Fidel? Así que no hay... Ortega no es fuerza, no articula. No hay un esfuerzo. Casi que lo único que mueve es la lengua. Ahorita Charito. Casi como un ventríloco. Tipo un ventríloco personal. Así mismo. Pero bueno, las imitaciones fueron así pasando de a medida que fui teniendo internacionalmente, pues entonces fui cultivándome un poco con imitaciones, los animados. Otra cosa es que hay veces que no tengo la voz, pero yo me pongo a escucharla y digo, la hago. Y voy haciendo tú, buscando garganta, respiración, lengua, hasta que se logra. Los muñequitos de Mickey, esto de... ¡Hola, amigo! Sí. ¡Oh! Sí. Hola, amiguito. ¡Hola, amiguito! Bienvenido a Mickey Mouse. La
4 de... ¿cuál es? A mí me encanta mucho. Y esto... pues, y estamos acá, no puedo ser. Un tema... Y Patricio dice, no me digas que no me vas a dar mi cangreburger. Sabes que aquí trajimos a Luis Carreño, un buen amigo, es el que hace la voz de Bob Esponja para toda Latinoamérica. Sí. Te voy a poner en contacto, capaz necesitan actores. Amigo, me gusta esa de calamar. Un tema con las imitaciones, que es que hay dos tipos de imitadores, lo hemos hablado aquí antes, ¿no? El que imita a exactitud y el talento está en la precisión de la imitación, o sea que si cierras los ojos, tienes la persona enfrente. Y hay otros que de repente no son tan exactos y la imitación no es tan perfecta, pero capturan la esencia del personaje y le meten comedia. Y termina para mí siendo mejor, ¿sabes? Porque la imitación perfecta sin duda es una proeza técnica, pero no necesariamente es una proeza de humorística. Y nunca va a ser tan perfecta. Nunca va a ser tan perfecta. No es tu respiración, no es tu cuerda vocal, no es la persona. Es transportarse. Yo hago tremenda cantidad de comediantes que no son cubanos. Uh-huh. Yo hacía todos los programas, bueno, para hablar de programas de televisión, noticieros cubanos, comediantes cubanos, porque era lo que tenía acceso a ver. Yo de comediantes cubanos no sé cuántos te puedo imitar y hacer en el escenario, ¿no? Wow. Es cantidades, porque era el acceso a lo que veía. Ahora estoy haciendo más cosas de imitaciones en redes, que las redes de personajes en redes y demás, uh-huh, porque son de lo que el público está consumiendo y uno tiene que estar constantemente en la renovación. Sí. Ahora, volviendo al tema de la profesión y este momento de conflicto de, ya va, ¿para qué estoy siendo veterinario si aquí en un cabaret puedo hacer más dinero? Y ¿en qué momento, o sea, ya estabas en La Habana en ese momento, en qué momento tú dices la comedia o las presentaciones en vivo es mi carrera y voy a empezar a probar esto y dejar un poco atrás la carrera de veterinario? Eso inmediatamente fue prácticamente haciendo allá en Cuba le llaman, no sé cómo le llamarán, se le llama como un servicio social o algo así, okay, que es, después que te gradúas estás obligado a servirle unos años de tu profesión, uh-huh, y luego entonces define que eso. Yo cumplí con lo que tenía que hacer de ejercer esos años que tenía y luego ya yo me fui a la comedia. Eso ya estaba definido. ¿Estabas convencido? Me da curiosidad que los médicos en Venezuela lo tienen como tipo, bueno, los dentistas van a una población en donde no llegan los dentistas y atienden y hacen servicio. Es como rural. Rural es la vaina, sí, rural. ¿Tú qué lo hacías tipo en granjas? Muchacho, estaba rodeado de animales. ¿Pero dónde te mandaban? ¿Que sea a ganaderos del estado? Algo, no sé. Bueno, podría hacerlo en diferentes lugares. Podría hacerlo en centro científico, podría hacerlo en granja, podía hacerlo en las granjas. Son sí, claro, grandes estos que pertenecen a empresas que al final todas las empresas son estatales. No hay nada privado. Sí, por eso te pregunto. Sí. No existe nada privado. Claro. Y entonces yo iba a granja, yo iba rodeado de vacas, bueyes, chivos, ovejos. A mí la que menos me gustaban ver eran las vacas porque eran las más desinteresadas. Sí, porque tú sabes que pasa. Sí, tú sabes que pasa al lado de una vaca y nunca. La vaca siempre te hace porque te da como. No le importa. Pero como que no le importa nada. Pero bien, los animales me encantaron, pero eso lo decidí desde temprano. Me genera curiosidad que las vacas son desinteresadas en comparación a un chivo, por ejemplo, Sí, los chivos son más mandones. Eso jodera, el chiste de niño de esto que te dice. El chivo siempre te dice, ve. Y dice, a mí no me manda nadie, no me gusta que me mande.
Los animales forman los chistes y las cosas de los animales y la historia forman parte ahí. Yo tengo anécdota de llegar acá y trabajar cuando yo a inicio llegué, estuve de ayudante de una doctora veterinaria argentina en Pompano Beach, real, y yo digo, yo lo hago como chiste, digo, bueno señor, estaba ahí de ayudante de una doctora argentina, y entonces yo, como era el ayudante, la doctora estaba allá, yo estaba acá, la doctora sedaba el animal, yo lo depilaba, limpiaba la zona donde se iba a hacer la incisión del animal, le aplicaba antibiótico, venía el otro felino, yo lo depilaba de nuevo, hacía lo mismo, después venía el otro felino. Señores, manera de pelar gato. Sí, manera de pelar gato. Y entonces ahí fue donde me acordé, para que tú veas que siempre uno aprende. Ahí me acordé de aquella frase cubana, que verdad que cuando uno emigra te lleva al lugar donde tiene que estar, aquella frase que decía, usted es un pelagato. Pelagato, decir allá, yo no sé en Venezuela, pero usted es un pelagato, es como algo de que usted no es... No tienes nada. Sí, no tienes nada. Usted no es nada, usted es un pelagato. Sí, tal cual. Bueno, pues pelegato. Ahí Profesionalmente. Profesionalmente me di cuenta que no eran nada. Sí. Y, mencionaste que quiero como tener el hilo conductor, o sea, temporal de la... Estás en Cuba, en La Habana, estudiando veterinario, o sea, ya eras ejerciendo la carrera y ahí decides, me voy con la comedia, esto me va a dar más. ¿Abandonaste la carrera veterinaria? O sea, Sí, la carrera veterinaria ya la abandono desde Bayamo. Ya cuando llego a La Habana, llego definido por completo a trabajar en La Habana, en la comedia. Era la idea. A ver, que todavía no se había tomado la decisión total. Llego a La Habana y en La Habana, llegar un oriental a La Habana sin cambio de dirección, con una dirección de oriente. Yo a veces el otro día hice un escrito que lo puse en una página mía y digo, bueno, aunque mi pasaporte diga lo contrario, esta no es mi primera emigración, porque ya yo fui emigrante dentro de mi país. Tuve que ir de una zona donde no tenía nada a tratar de buscar un desarrollo y una luz que no la tenía, ¿no? Y entonces en La Habana era ser un emigrante. Había que definir. En La Habana en esos tiempos, para tú tener un cambio de dirección, de formar parte de vivir legalmente en la capital, porque si no tenías un cambio de dirección, tú eras un transitorio. Claro. Tú eras supuestamente un ilegal. Como estamos, a veces yo digo, pues mira, esta etapa de venir acá y ser un I-20A, pues no sé, a otros la asombrará, a mí no. Yo llegué a La Habana también y no tenía casa. O sea, ¿tú tenías que pedir permiso para viajar dentro del país? No era permiso para viajar dentro del país, sino para vivir en otro la lado. capital. O sea, tú podías ir, pero si decías quedarte allá, tenías que hacer... tú tenías que ver de que no esté eso, porque los mismos policías que eran los propios orientales te decían, ¿y qué tú haces aquí? Claro. Y viraban a mucha gente. Tú ves que están virando ahora. De La Habana viraban a muchas personas, que había muchachitas que iban a La Habana a hacer su vida, a hacer su vida de búsqueda económica a través de lo sexual. Para la otra terminología, había gente que iban también a delinquir a la capital también. Claro, porque hay más. Que era la misma historia esa de crear, y que se creó dentro del mismo pueblo, de costumbre en despreciar un poco a través del regionalismo por personas que fueron, y verdad que fueron muchísimos en la capital a delinquir. Otros sí y otros no. Pero esos que tomaban fueron virados en guagua y en trenes para Oriente de nuevo. Wow. Entonces, yo digo, tener una emigración como la que estoy viviendo, ya yo la viví. Sí, y tú en ese tiempo que estabas allá al comienzo en La Habana, ¿estabas al riesgo de que te devolvieran para Oriente si te agarraban sin tus papeles en orden y ese tipo de vaina? En La Habana podían hacerlo. Claro. De hecho, imagínate tú, si te ponían una multa en La Habana, tenías que pagarla al instante, al momento. Pues si no, tenías que ir a pagar la multa Oriente. Claro. Wow. También para verle un cambio de dirección,
de Oriente en ese tiempo, en los años, te estoy hablando de 99, por ahí, para tú tener en La Habana, si tú ibas a una casa para hacer un cambio de dirección que te aceptaran en tú estar en esa dirección, tenían que tener, según las personas que convivían en el lugar, una cantidad de metros cuadrados de superficie por persona para que tú legalmente estuviese ahí en esa dirección. Bien burocrático suena eso. Bueno, imagínate tú que viviéramos aquí y dice cuántas personas somos, la familia de 5, el primo vino que es el sexto, pues no podemos poner el primo porque no tiene metros cuadrados para vivir. Wow. Porque aquí lo que hay son, no sé, el primo es el sexto, son 5 por 5, 45, 6 por 6, 54. Al primo le faltan 4 metros, no puede vivir en estos 45. Que rechera el Estado gestionándote tu casa. No, gestionándote dónde podía o no convivir. Ahora, Eso te fue. pregunto, justamente por ese control social del Estado, una decisión como cambiar de carrera y decir, no, ya no quiero ser más veterinario, ¿es algo que podías hacer libremente o podías llegar y decirte, ya va, si nosotros te pagamos para que fueses veterinario, sé veterinario? No, eso ahí, hasta ahí no. Okay. Hasta ahí no llegó porque... ¿Ves qué buenos son? La gente Es lo- criticándolo. Es que los pintan como tipos malos, pero ahorita que me cuentas esto... Mentira, María, mentira. Ah, sí. No, hasta ahí no llegó. No, por suerte no, era una definición ya total tuya. Lo que en ese tiempo, que ahora existen otra vertiente, creo, de poder hacer después de los años, es que no podía hacer en lo que se te formó, tú no podías ejercerlo de forma privada. Bueno, Sí, claro, yo no sí. podía crear una clínica Tu y no práctica, podía hacer sí, no. tu práctica profesional en No. lo que se te formó, supuestamente en lo que te había formado, no podía hacer. Por eso el humor no entró en contradicciones con... Exacto, fue bastante clara Sí, la decisión. el humor no entró en ¿Y qué contradicciones. tan rápido sentiste? Ya estás en La Habana, decides, ok, voy a probar humor. ¿Qué tan rápido dijiste, ok, tomé la decisión correcta? Empezaron a surgir cosas que te motivaron. ¿O todavía estás pensándolo? Hace 2 minutos te digo que quiero volver a ser veterinario. Fue difícil. Fue muy difícil y te estoy diciendo que fue muy difícil porque prácticamente es la onda de lo que vivimos los emigrantes aquí ahora. Fue difícil, te digo, porque cuando llegué están los que te dan cobija de familia y están lo que te la niegan, siendo sangre de tu sangre directo, prácticamente 75% de tu sangre te la niegan, ¿no? Pero siempre hay personas y gracias que durante todo siempre hay una mano extendida que te van guiando. Tuve tiempo nómada. Sí, me agarraba la noche allá, me quedaba, llegar a la capital, un guajiro, acababa de llegar a La Habana, no sabía ni la dirección de La Habana. La Habana, que es así, después que la conoces, te parece una inmensidad de ciudad cuando tú prácticamente no sabes ni cómo comportarte ni desarrollarte en esta. Ha llegado del campo a la capital, del subdesarrollo al desarrollo, lleva un cambio. Y entonces en ese cambio va mutando. Personas que ayudaron de familia, que dieron un lugar donde dormir, pero eso era por tiempo. Claro. Yo tuve un tiempo durmiendo en una casa de una prima y de momento me dijeron como que la presidenta del comité porque allí Sí, te sapearon. había dicho, bueno, ¿y qué ¿Y este quién es? hace, no? Me dijo, no, así como que esto, y tuve que ir buscando lugares así donde estar hasta llegar a construir mi familia. Mi familia, que mi esposa no tenía nada tampoco, vivía en La Habana y en un cuarto dormía, eso es comiquísimo. En un cuarto dormía la niña de ella que tenía 9 años, que la crié yo, que es mi grande, con la abuelita de ella, en una cama king size.
o quién sabe qué, qué tipo de cama era. No, era una king size. Al lado, en forma de L, que parecía una escuadra, estaba mi esposa en una camita personal. Mira tú cómo era aquello de apretado. Claro. Que todavía no he salido del aprieto eso aquí. En la sala dormía mi cuñada y al lado la madre en un cuarto de eso. Eso componía todo aquello. Yo dormía tan estrecho, yo decía, pero fue bueno porque ahí nos compenetramos un poco más mi esposa y yo por obligación. Por obligación de espacio. Yo digo, es que dormíamos tan apretados que yo, fíjate, si dormíamos tan apretados que yo le daba un beso a mi esposa y la que se erizaba era la abuela. Wow. Porque era súper. Entonces, la emigración nunca No empezó cuando saliste de Cuba. no empezó cuando salí. Ya había. Más bien te facilitó un poco, Ya había probablemente te preparó. adaptarme. Sí. Ahora, cuéntame cómo es ese proceso de salir de Cuba. El proceso de salir de Cuba es lo más difícil. A veces trato yo esto es como cuando me hablan, yo trato de bloquear Lo negativo. los negativos y los sentimientos esos de tristeza. Yo trato de bloquearlo para irme a lo real, de vivirle el pensamiento de lo bueno y bloquear lo negativo. Entonces fue muy duro dejar. Imagínate, yo salgo de La Habana con mi esposa, nos vamos, mi familia lo sabe. Yo fui a despedirme a Oriente porque dice que cuando vas a tomar algo debes volver a tus orígenes, y así hice yo. Yo fui de donde salí, me quité mis zapatos en el lodo, caminando en mi casa con mi familia. Sabían que ya yo me iba, llamé a un amigo que es mi hermano. Dije, bueno, me voy. No sé cuándo. Me voy. Salir de esto, llegué a La Habana. En La Habana ya la familia lo sabía. Yo dejé a mi hija con 18 años. 18 años para un latino, sobre todo para un cubano, que los niños pueden tener cualquier edad y son los niños porque conviven, están en la casa. Sí, todavía como no. quien dice, están acá, pero no es como aquí, es decir, no se han detectado, todavía viven bajo el abrigo de los padres. La dejé con 18 años, hembra. Rudo. La otra hembra un poquito mayor, pero con una niña de 7 años. Sí, ya tú eres abuelo. Sí, la mayor, porque esa me dice abuelo. Hay veces que yo le digo, por favor, no me diga abuelo, porque la pigmentación de la piel no es la misma. Y entonces la niña tiene una expresión, que tiene una garganta buena, que si es cantante lo va a hacer bien, porque es delgadita y flaquita, pero me decía, ¡abuelo! Todo el mundo mira y dice, ¿cómo que abuelo? ¡Abuelo! Desde chiquitica. Pero esa es mi vida, la vi crecer y le he dado yo todo el arropo desde niño, desde brazo, de barriga. Entonces fue difícil dejar mis 3 mujeres. Fue difícil dejar mis 3 mujeres. Lo bueno de esto es que han podido madurar y ser más independientes en este corto periodo de tiempo, que para nosotros ha sido una eternidad. Pero bien y decidido. Un día nos vamos a unir, no sé dónde, tengo la plena confianza. Estoy seguro. Que nos vamos a unir. Si es fuera de Cuba, pues que sea bien. Si es en una Cuba diferente, que ojalá, y es mi deseo, sería lo mejor posible. Y si es en esta Cuba, pues en Cuba yo tengo mi familia. No me importa lo demás. Sé que va a ser, si fuese, que no es lo que espero ni le deseo a nadie tampoco, es un destierro, es un entierro en vida, porque es un entierro en vida para todo el que regrese de esta forma de cómo se vive Tal cual. bajo el sistema cubano, ¿no? Es una buena manera de explicarlo. Es un entierro en vivo, volver si las cosas Sí. no han cambiado. Es un entierro en vivo en volver, porque es ya abandonar todo lo que hiciste, lo que ha hecho,
porque no vas a ser capaz de hacer más nada ahí. Sí. Porque si algo tienen es que te sepultan en vida hasta donde sea, hasta donde quieran, porque son dueños y señores son dueños y señores de todo lo que tienen a su alcance. Sí, por ahora eso va a cambiar, no sé cuándo, pero Ojalá. eventualmente cambiará. Ahora, siempre cuando uno migra, sobre todo en situaciones tan complicadas, hay una motivación, hay algo que te está esperando del otro lado, que mira, me voy porque me dijeron que esto va a pasar, o hablé con alguien y me dijo que me está esperando para que siempre hay como un plan. Estoy seguro que mucha gente se va sin planes a la desesperada, pero siempre hay algo que te está, como que esa luz al final del túnel que te dice, voy a tomar esta decisión ruda, dejar a mis 3 mujeres, porque del otro lado me está esperando algo. ¿Qué era ese algo? Ese es algo que sobre todo me está buscando esperar del otro lado, es la libertad y la posibilidad de tenerlos a todos ellos aquí, ya que allá el cambio uno solo no lo puede lograr. Sí, claro. El cambio es de mucho. Sí. Y a veces tiene que ir uno primero a fundar, a clavar la bandera. Somos una parte del cambio, no somos el cambio. Exactamente. Interesante esa manera de verlo. ¿Eso en qué año fue eso? Eso fue en el 22. Exacto. O sea, tu migración es muy reciente. O sea, no Sí, es como la de Tony, que migró en los 90 en una balsa. Tony vino en el 90 respetable. Es ver desde arriba ese mar. Wow. Es que no, desde arriba no. Verlo a nivel del alcance de tus ojos en balsas precarias. No es nada. Aparte de valor, es el nivel de locura es el nivel de pienso yo, locura, de sí. locura, porque hasta dónde llega el instinto tuyo de no pensar en la vida que está viviendo por la búsqueda de otras que necesita vivir. Exactamente. Esos que han venido en balsa son duros. Son duros. Unos cuantos Los que muy- vinieron por el Darién también igual. Todos los que han venido por diferentes formas han sido difíciles porque Sí. han tenido que pasar por todo. Sí, y yo diría que migrar tiene tantos procesos, ¿no? Pero está el proceso del traslado, que digamos, montarse una balsa, y en el caso de Tony fueron probablemente más de casi 2 años para poder realmente llegar porque él estuvo en Guantánamo y toda la historia que le pasó a él. Ese proceso de traslado a veces es traumático. La selva del Darién es el perfecto ejemplo ahorita. Pero después está el proceso de una vez ya llegas al lugar, el proceso de adaptación. Que sea, hayas llegado en balsa, en avión o lo que sea, siempre es una capa adicional que es mixta, ¿no? Porque hay mucha motivación. El otro día yo hablaba con Ramiro, que también llegó relativamente reciente. Él estuvo en Uruguay primero, después. Pero él todavía le impresiona como un niño las luces de la ciudad y cosas que uno toma por sentado como normal. ¿Cómo fue eso para ti llegar en el 2022 y fue la primera vez que conoces Estados Unidos? ¿O? No. Ah, okay. Para mí fue un proceso diferente a los demás en cuanto ya al conocimiento de poder viajar. Uh-huh. Yo estuve aquí en el 19. Okay. Para viajar aquí en el 19 tuve que ir a Dominicana a sacar visa en Dominicana. Ya había estado en los años 80 y tantos. Uh-huh. Que en los años no, en los 2000 y algo, 7 por ahí o algo así, que fue todo aquel proceso cuando empezaron a ver que iban de esto, que fue el inicio de todo el proceso de los Chávez y no sé cuánto, iban artistas que se creaban brigadas, que ahí fue Iván y fueron unos cuantos de ellos, que tanto de humor y demás, que iban por diferentes estados de Venezuela, que ahí fue donde yo tuve la posibilidad de también ver y viajar a Venezuela
¿Esto qué año fue? ¿2007 dijiste? Por ahí. Sí, fue en el 2007 más o menos. Era casi el inicio de todo lo que se estaba formando, de todo. Era el inicio de la formación. Fue el pico, o sea, fue el momento de mayor popularidad de la desgracia. También fue el momento. Así mismo. Eso, por ahí, el barril de petróleo y la cantidad de venta que estamos haciendo estaba full alto. Entonces el gobierno estaba como invirtiendo mucho en ese tipo de proyectos, de mover ese tipo de vainas. Pues. Sí, era ganándose todo como empezó Claro, todo al sí, inicio. comprando todo el mundo. Petrodólares. Era como surgió igual, que fue el inicio que fue hasta cambiarlo todo. Hasta que la realidad les llegó. Cuando la realidad le llegó, lo que fue es una aferración al poder total, que ya cuando entonces todo se convierte en que dictatorial, porque hay que hacer todo lo que se dicta. Sí. Y entonces ya había visto Venezuela, sí, había visto no el desarrollo de Cuba, no el desarrollo del primer mundo, pero ya iba viendo cierto desarrollo. Luego me fui, a mí me gusta mucho el softball, y por la parte de jugar softball y ir a la parte de esto, me fui a Colombia, que eran grupos que iban de cubanos. Se jugaba softball, pero lo fundamentalmente que iban esto era a buscarla, a ver dónde podía tener una puerta abierta para algo de posible de hacer. Entonces iba viendo. Luego que estuve aquí, ya vine en el 19, no había visto el desarrollo, como te dije, pero ya había visto lo que era. No fue el impacto tan fuerte que le causó a las personas que han llegado aquí. Incluso hay algunos que no han salido de aquí. Sí, sí. Porque ya es como que es como se crea un shock. Y ya yo vi esto y hay que ver, ¿no? Otros estados y otras cosas y otros países y demás. Y ya después de esto acá fui a México. Porque en México, en La Habana, en un club de humor en La Habana, me vio que se llamaba El 3D, de un comediante cubano que es mi amigo y tiene un lugar que van a ir. Los invito a que vayan un día allá a disfrutar de cuando estén en un show. Perfecto. Para que vean un show de cubano. No, cubano. Sí, un show para cubanos, solamente para cubanos. Es decir, un estilo del humor ahí, como digo yo, cubaneado, que es solo para cubanos. Que va a entender muchas cosas, pero bueno, ahí está menos explicado porque es más dirigido al público cubano. Sí, ya la audiencia sabe de qué estás hablando. Ajá. Y ahí entonces me vio un comediante mexicano, Javier Carranza, el costeño. Y Javier Carranza se acercó y me dice, órale, negro, pues muy bien, muy chido, ¿no? ¿Sabes qué, negro? Te invito a México. Y yo... Entonces, en Cuba todo el mundo llegaba invitando, creando ilusiones de esas, no solamente en amor, sino en lo profesional, en todo. Y el que vive en una isla, que eso lo vi también en Dominicana, que no solamente los cubanos, sino que por salir de la isla, todo el mundo llega buscando y dando un sueño de eso. Y yo dije, otro más hablando... No voy a hablar, pero producto deshecho del sistema digestivo, o sea, mierda. Y yo dije, otro más. Dice, pues te invitan ya, güey. Y ya vio a otros comediantes. Yo lo fui a ver a un club, como a los 2 días, y me dijo, negro, pues te invito. ¿Qué hago por ti, güey? Le dije, nada, pues dale, vamos. Le di las indicaciones, me invitó a México y a México fui. El primer día en México, él tiene un grupo que se llama la Cofradía del Humor. Trabaja muy bien el humor en grupo. Las rutinas la ayudan a trabajar en grupo, que es algo muy bueno porque yo se lo decía a Rami, le decía, vamos a reunirnos un día y lo hacemos porque cuando te reúnes entre varios comediantes, tú llevas una rutina, tú llevas una propuesta, cuando te crean las ideas de forma de trabajar tuya, la tuya es igual que viceversa en la creación del otro. Y entonces eso era muy bueno. Ellos debatían ideas, hablaban un poco sobre el humor y sobre la cultura humorística y cultura un poco más literaria y cosas
pues, cosas un poco más profundas y unirse y compartir un poco en lo profesional, ¿no? Y ahí adapté, me dijeron, es adaptar acá. Yo cuando llegué a México ya yo era un mexicano. Pues yo no hablaba con el socio, pues era el vato. Ese era el vato, era la vieja, todo estaba a pedo, estábamos en la plática. Pues y ya, pues le fui tomando y diciendo y ya al final, ya me parecía un mexicano, güey. Ya me parecía pues un mexicano, si estabas ahí dándole en la chamba y todo, pero pues en México cuando aprendí eso el primer día, ya el otro día yo estaba en Veracruz haciendo show y subiéndome y haciendo rutina. Ahí fui y grabé 2 programas en Televisa. Invitado, fue como un mes de gira y de trabajo. Estuviste un mes en México. Sí, dando vueltas, trabajándole a público mero mexicano. Qué importante esas personas que se aparecen en tu vida y con una simple invitación y que, güey, vente, y te cambian todo, ¿no? Bueno, ese me cambió, yo siempre le agradezco muchísimo, inmenso, porque ese es un tipo muy profesional y aprendí mucho de lo que no había visto en Cuba, porque yo vine aquí en el 19, pero trabajé para público cubano, traído por invitado por cubano, y entonces como que no era el paso y el deseo de uno, es la trascendencia de frontera. Es decir, que lo tuyo o tu arte sea reconocido más allá de tus orígenes y que pueda otro disfrutarlo y a la vez sentirse tan igual y decir, bueno, qué bien. Y entonces eso me ayudó porque México fue cuando llegué en ese mes, fue el punto clave como decir, vaya, pues me siento artista. Los artistas en Cuba viajaban y no te podías sentir... yo no había hecho un viaje de lo que fui saliendo a Panamá, no te hablé de Panamá, que estuve en Panamá también. No, porque Panamá daba visa, yo tenía visa Panamá también. No te sientes... Cuando ibas a esos lugares, el cubano lo que iba era a resolver problemas. Sí. Resolver problemas. Yo no iba de artista, yo iba de merolico. Claro, sí, que es mucho, estás yendo a ver cómo escapas, básicamente. Sí, cómo escapas, cómo resuelves lo que tú necesitas, te lleva para vender lo que necesitan otros para recuperar el dinero de lo que ya utilizaste en lo que necesitaba y volver de nuevo a hacer. Claro. Entonces era un trueque de resolver situaciones, pero no era una salida artística que es lo que uno merece. Esa la tuve en México. En México viajé por primera vez. Mira, el cubano viajaba cuando estaba en la isla con maletas vacías. Parece que también uno en su búsqueda es algo un poco que simbólico, ¿no? Porque es la búsqueda de que te vas vacío con la idea de traerla llena de lo que necesitas, porque no tienes nada más que llevar que tú en tu deseo de búsqueda. Y entonces a México viajé por primera vez como artista. Me llevé mis maletas con zapatos de trabajo, con lo que lo hacía y lo tenía, con mis trajes, con no sé qué. Llegué siendo artista. Sí, ese mes yo llegué siendo artista, viajé como artista, gané como artista bien y me sentí artista por primera vez. Claro, fue como una especie de graduación, o sea, fue el momento donde te confirmaste a ti mismo, soy un profesional. Sí. Y creo que el significado de eso es valiosísimo porque te inyecta una autoridad y una creencia en ti mismo que te empuja a seguir haciendo cosas, ¿no? Así, de otra manera. Así fue. Gracias a eso fue que lo pude sentir. Ahora aquí no podemos sentir artistas así, hablando entre cubanos, venezolanos, estando entre un público cubano, colombiano, venezolano, argentino, de todo tipo. Así sí.
Mira, Ramón, voy a hacer la última pausa aquí para hablar de dos cosas muy importantes de Chiste Interno. Lo primero es nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todos los videos que grabamos, incluyendo este. Tanto la versión larga como la versión corta, que es la que publicamos para todo el mundo. También publicamos en la semana episodios especiales llamados Chistes Internos, donde hablamos de temas específicos más internos todavía, donde hablamos de especiales de comedia, comediantes legendarios que nos gustan, influencias, películas de comedia. Elegimos un tema y le damos por ahí. Entonces eso también lo estamos haciendo, todo eso está en nuestro canal de YouTube y de vez en cuando montamos compilados, que por cierto creo que el compilado de comediantes cubanos ya debería venir por ahí. Ya tiene que venir. Ya tenemos suficientes invitados aquí importantes en este podcast como para un buen compiladito de nuestros invitados cubanos, incluyendo Tony, incluyendo Iván. Así que hay mucho talento ahí. Entonces, bueno, todo eso lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Así que vayan a YouTube, escriban Chiste Interno y hagan lo siguiente. Primero nos van a suscribir al canal. Después le van a dar a la campanita para que te avisen cuando sale episodio. Además, van a comentar, compartir. Me falta uno. Suscribirse, ¿no? Ya dije. Suscribirse, comentar, compartir y comentar. Yo creo que ya. Y comentar. Da tu like. Y darle like. Esa es la... Son demasiadas vainas, YouTube. Basta ya de tus botones. Pero bueno, todo eso está en YouTube, así que vayan para allá. Nos vemos allá. Y por supuesto, nuestro Patreon, que está bellísimo. Es nuestra comunidad la estamos construyendo a través de Patreon. Vayan a Patreon, escriban Chiste Interno y van a ver las opciones. Tenemos la opción, digamos, general, que es de $5 al mes, pero también está la opción de producción ejecutivo, que es $15 al mes, pero ponemos tu nombre en los créditos de los episodios. Tenemos un chat privado donde conversamos con ustedes y nos dan ideas y algunas las aplicamos. Así que ya saben, todo eso está en Patreon y está muy fino. Además tenemos un chat privado, descuentos. Los en vivos como este. Pasamos el link para que nos puedan ver en el momento que estamos grabando. Los en vivos desde Comediantes Mañana, por ejemplo. Tenemos shows todos los últimos miércoles de cada mes. También los transmitimos en vivo solo para nuestros Patreon. Entonces está bien fino, cada vez mejor y ahorita pronto con unos anuncios bien finos que traemos por ahí para nuestros Patreon. Bueno, y lo más importante, el resto de este episodio que lo vamos a cortar un ratito. Exactamente, lo vamos a cortar pronto. Mira, ahora quiero entender un poco, ya saltando a esta parte de Patreon, tu adaptación a Miami. O sea, entender cómo ha sido, cómo enfrentaste tú a, voy a hacer comedia en esta ciudad, que definitivamente tienes una gran ventaja porque está llena de cubanos, pero por otro lado es distinto. Incluso los cubanos en Miami son muy distintos a los cubanos en Cuba, pues culturalmente y por todo lo que han pasado. ¿Cómo fue esa transición para ti? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.